Espero que la palabra, como decía Josep, sea una palabra de refrigerio en este tiempo de calor tan increíble como estamos viviendo. Pues escuchar algo que nos pueda refrigerar, pues siempre es agradecido. Espero que este sea otro día de ellos. Hemos estado hablando, bueno, mejor dicho, mi hermano Gabriel ha hecho mención a este acontecimiento que ha sucedido esta semana, el eclipse, ¿verdad? No sé, yo quisiera hacer una encuesta rápida y urgente, espero que todos participéis. ¿Cuántos de aquí visteis el eclipse directamente? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, no demasiado. Yo he levantado la mano, pero yo no lo veo. Muy bien. Evidentemente lo hicisteis con vuestras gafas correspondientes. Seguro que sí, ¿verdad? Protección sobre todo. No vendáis las gafas porque el año que viene podéis ir a Andalucía y ver otro eclipse en el mes de agosto y en el 28 hay otro eclipse. No habrá que esperar 150 años, como decía mi hermano, para ver el eclipse, ¿no? Aquellos que lo puedan ver, si es que el Señor no ha venido antes. Amén. Ojalá que sea así, ¿no? Que el Señor haya venido antes a buscarlo, ¿no? Evidentemente, los eclipses hoy en día tienen una explicación científica que evidentemente hemos escuchado infinidad de veces y hemos visto por televisión y nos han dado multitud de explicaciones del por qué, el cómo y el cuándo, pero esto hace muchos años atrás, en la antigüedad, esta cuestión del eclipse producía un halo de misterio, de superstición y mucha mitología hay en relación a la ocultación del sol o al oscurecimiento del sol por la interposición de la luna. Y ese es un poco lo que en aquellos tiempos, ya muy remotos, la gente pensaba con respecto a ese oscurecimiento repentino cuando era de día, ¿no? Y había ese miedo y además había toda una serie de explicaciones que no vamos a entrar en ello porque sería muy extenso y además algunas de ellas quizá son más inventadas que otra cosa. Pero evidentemente había un halo de misterio. Y justamente de misterio quería hablaros, pero no del misterio que se produjo o que algunos piensan o pensaban en el antiguo que se producía con esto de los eclipses, sino quisiera hablar del misterio de las puertas. El misterio de las puertas, como veis, el título del mensaje de hoy. Sin duda que para pasar de una habitación a otra normalmente lo hacemos a través o pasamos por una puerta, sea grande, pequeña, sea de cristal, sea de madera o con adornos, etc. Pero esa es la forma y la manera de pasar de una estancia a otra. La puerta en sí nos habla de un lugar determinado, nos habla de cómo pasar de un sitio a otro, de entrar o de salir, de avanzar o de retroceder, a veces de saber hacia dónde nos conduce, pero a veces de descubrir nuevas estancias, nuevas perspectivas, nuevas cosas. La Biblia habla en innumerables ocasiones acerca de puertas. Os recuerdo algunas muy rápidamente, algunas las tenéis en la hoja que os han repartido. La puerta del arca que cerró el Señor, en Génesis capítulo 7, o el juicio del Señor en Egipto cuando las puertas de las casas de los judíos estaban cubiertas o pintadas con la sangre del Cordero en celebración de la Pascua, y lo encontramos en Éxodo. O las puertas también las utilizaban para escribir la ley de Dios. En Deuteronomio nos habla de que escribían la ley de Dios en los postes y en las puertas. Se habla también de las puertas de la ciudad en Nehemías. Reconstruyó las puertas y después por las noches mandó cerrarla como protección, eran una señal de protección en ese momento en Jerusalén. Y los salmos nos hablan en infinidad de ocasiones de puertas. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, dice el Salmo 24. O el Salmo 84, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, Salmo 84. El Nuevo Testamento nos habla de la puerta estrecha y la puerta ancha. Nos habla, por lo tanto, de medidas. Y nos habla también en Mateo que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, nos habla de intimidad con Dios. Ora a tu Padre.
Jesús mismo habló también acerca de él como la puerta de las ovejas. Y eso nos habla de un nuevo camino, en Juan capítulo 10. Y la puerta también nos habla de una actitud, de una decisión. Después al final volveremos sobre ello. Abrir o cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ahora, en el pasaje que me gustaría compartir con vosotros hoy, tenemos no una, sino 3 puertas, de las cuales vamos a aprender varias lecciones. Seguramente pensarás qué lecciones podemos aprender de una puerta, ¿no? O de unas puertas. ¿Qué puedo aprender de ellas? Bueno, eso es lo que me gustaría compartir con vosotros hoy. Quiero que me acompañéis en la lectura de Hechos capítulo 12, del versículo 6 al 17, y aquellos que estéis, si queréis permanecer sentados, podéis estar sentados, pero si queréis poneros de pie, os animo a que nos pongamos de pie para leer este pasaje de Hechos 12, del 6 al 17. El que quiera puede ponerse de pie. Pedro, la noche anterior al día en que Herodes le iba a juzgar y en público, estaba durmiendo entre 2 soldados y sujeto con 2 cadenas, mientras unos centinelas custodiaban la puerta de entrada de la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y un resplandor inundó la celda. El ángel, golpeando a Pedro en el costado, le despertó y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel añadió: «Ajústate la túnica y átate las sandalias». Hecho esto, el ángel le ordenó además: «Envuélvete en tu mano y sígueme». Pedro salió tras él sin saber con certeza si lo del ángel era o no real. A él le parecía todo un sueño. Habiendo pasado el primero y el segundo cuerpo de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la cual se abrió sola ante ellos. Ya en el exterior avanzaron por una callejuela y sin más el ángel desapareció de su lado. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». Mientras cavilaba en estas cosas, llegó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Había allí muchas personas reunidas y orando. Pedro llamó a la puerta del patio. Una muchacha llamada Rode salió a ver quién era y al reconocer la voz de Pedro se puso tan alegre que en lugar de abrir la puerta, corrió al interior para avisar que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron: «Será su ángel». Mientras tanto, Pedro continuaba llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Y Pedro, haciendo una señal con la mano para que callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y les pidió que les hiciesen saber a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Hasta aquí la palabra. Muy bien. ¿Cuál es la situación de la Iglesia en aquel tiempo? ¿Qué estaba pasando en la Iglesia en aquel tiempo? No hemos leído, pero los versículos primeros de este capítulo 12, del 1 al 5, nos estaba hablando acerca de que eran tiempos de la Pascua judía, era el día de los panes sin levadura, un tiempo de persecución en la Iglesia, de tal manera que el rey Herodes, el gobernador puesto por Roma entre los judíos, sobre los judíos, había hecho matar a espada a Jacobo, eso lo leemos en los primeros 5 versículos. Era hermano de Juan, y viendo que esto agradó a los judíos, arrestó a algunos más de la Iglesia, entre ellos a Pedro, al cual puso en la cárcel porque quería presentarlo delante de los judíos en juicio después de la Pascua, y fue puesto al resguardo o custodia de 16 soldados, es decir, 4 grupos de 4 soldados cada uno, y estaba ahí en la cárcel. Y dice, pero, el versículo 5, pero la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La Iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La situación de Pedro era realmente complicada y la noche anterior a ser presentado a juicio, y eso ya lo hemos leído, estaba en una celda sujeto con cadenas a 2 soldados. Posiblemente, según dicen, estaba sujeto por las muñecas. Y 2 soldados más estaban a la puerta de la celda, es decir, esos 4 soldados estaban prácticamente en contacto casi físico con Pedro. Al menos 2 de ellos. Ahora bien, es sorprendente la tranquilidad que se nos menciona en el texto en la que estaba Pedro. Dice que estaba durmiendo. Dice que el ángel le tocó en el costado y le despertó. Es decir, estaba en un sueño realmente tranquilizador y profundo. El ángel le tuvo que despertar, ¿no? Y las cadenas con las que estaba sujeto a los 2 soldados se le cayeron de las manos.
Y el ángel le dio una serie de instrucciones, le dijo: cíñete, es decir, súbete la ropa y átatela a la cintura, cálzate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Pero Pedro no sabía y no entendía. Pensaba que era una visión, pensaba que era un sueño. A veces a nosotros nos parecen tan reales los sueños, ¿verdad? No sé si os ha pasado, si os pasa a vosotros. A veces te despiertas de un sueño y crees que es una realidad que has experimentado. Después te das cuenta, por los personajes que aparecen en el sueño, que has mezclado cosas y no entiendes muy bien por qué. Pero es probable que en otras ocasiones nuestro sueño haya sido como una visión, ¿no? A veces los sueños nos parecen muy, muy reales. Dice el texto, hemos leído en el texto, que pasaron la primera guardia, posiblemente la que estaba más cercana a la puerta de la celda. Pasaron una segunda guardia, posiblemente la que estaba en la puerta principal, y llegaron a la misma, delante de la misma puerta, que era la puerta de hierro. Me he olvidado de pasar la diapositiva, espero que... Esa es una ilustración de lo que sería la puerta de una cárcel. Llegaron a la misma puerta de hierro. Entonces Pedro, volviéndose en sí, llegaron a esa puerta y se abrió de forma automática. Se había abierto la de la celda de forma automática, pero después veremos que se abría también la siguiente. Y entonces Pedro, volviendo en sí, entiende que el Señor le ha librado. Dice el versículo 11 que se dio cuenta, en ese momento fue consciente de que el Señor le había librado. No era necesario que el ángel siguiera guiándole, como lo había guiado en la cárcel, le había sacado de esa celda, había llegado hasta la misma puerta, habían entrado en la ciudad y el ángel dice que desapareció. Y no era necesario que el ángel siguiera guiando a Pedro. Le dejó ahí, fuera de la cárcel. Y a veces pienso que el Señor también normalmente utiliza nuestro conocimiento. Dios nos ha dado el conocimiento con el cual poder seguir caminando, seguir desarrollándonos. Pedro ya podía valerse por sí mismo, y eso también pasa muchas veces con nosotros. Quizá a veces pensamos que Dios tiene que guiarnos, que llevarnos de la mano para hacer las cosas, pero Dios también nos ha dado conocimiento y entendimiento que también nosotros debemos de usar. Es muy cómodo a veces reclamar que Él nos guíe, nos lleve hacia donde Él quiere, sin que nosotros participemos en nada, simplemente dejarnos llevar. Pero en ocasiones el Señor nos dice: ahora te toca a ti, ahora eres tú quien debes de tomar responsabilidad, tienes que actuar. Pedro conocía perfectamente dónde estaba. Cuando salió y se vio fuera de la cárcel, lo primero que pensó es dónde debía ir. No era la primera vez que Pedro salía de la cárcel. En Hechos capítulo 5, versículo 19, leemos que él, junto con otros apóstoles, de forma milagrosa, un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y lo sacó. Es decir, Pedro ya tenía la experiencia. Era la segunda ocasión en la que un ángel actuó a su favor, Dios actuando a través de un ángel para que fuera librado de la cárcel. Ahora, en esta ocasión nos detalla claramente que tuvo que salir de dos estancias, tuvo que pasar por dos puertas, tuvo que pasar por ambas puertas. La primera es la puerta de la separación, la he denominado así, la puerta de la separación, versículos del 6 al 9. Es la puerta que les sacaba de la oscuridad, de la persecución y del dolor. Salía de ese espacio donde estaba recluido, atado con dos soldados, y le sacó o lo liberó de esta puerta. La puerta que Dios abrió a través del ángel se abrió por el poder soberano de Dios. Fue un milagro de Dios. Una celda de una cárcel en aquel tiempo no era ni muy cómoda, ni muy luminosa, ni muy confortable, como podemos imaginar, ¿no? Por la imagen podemos ver lo sobrio que era una cárcel. No sabemos si era de esa época, pero posiblemente se parecería. Esta puerta que cerraba la celda en la que Pedro estaba, podemos identificarla como esa puerta que nos ha mantenido, nos mantuvo prisioneros de nuestro pecado, separados de Dios, alejados de Él. Estábamos viviendo como en una celda, alejados de Dios, separados de Dios. Por lo tanto, esa puerta que nos tenía prisioneros era
la puerta o la prisión de nuestro pecado, y eso nos alejaba, nos apartaba de Dios. El ser humano, el hombre de hoy en día, la mujer de hoy en día, piensa que es libre y se cree libre, ¿verdad? Pensamos que somos libres, pero la realidad es que el ser humano es prisionero de su pecado, de su alejamiento de Dios, de su separación de Dios. La situación del ser humano actualmente es como vivir en una cárcel. Es verdad que no tiene esa sensación, es verdad que piensa que es libre, pero en sí no puede hacer ni puede desarrollarse como él quisiera. Está viviendo encarcelado. La cárcel en la experiencia personal de Pedro se abrió por la gracia y el poder sobrenatural de Dios. Solamente Dios pudo abrir y hacer el milagro que hizo en ese momento. Me sorprende la experiencia que tenía Pedro, y nos relata el texto, que era de confianza y tranquilidad, que estaba durmiendo apaciblemente, de tal manera que el ángel tuvo que despertarle y darle una serie de instrucciones. Hay 7 verbos de acción en esta porción, ¿no? Versículos 7 y 8. Una luz que resplandece, toca su costado, le despierta, le hace levantar, le hace ceñirse la ropa, le hace atarse las sandalias, le dice que se envuelva en su manto y que además le siga. Es decir, hay 7 acciones que el ángel le ordena que haga a Pedro, que acaba de despertar, que posiblemente estaba pensando si estaba soñando, y tiene que instruirle en esas acciones. Estaba pensando en la misericordia de Dios. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido que usar para cada uno, con cada uno de nosotros, para que le sigamos? ¿Cuántas órdenes no hemos tenido que ir recibiendo, a veces imperceptibles, a veces no hemos sido conscientes de lo que nos estaba diciendo, para que le sigamos, para que abandonemos nuestra cárcel, nuestra situación de pecado en la que vivíamos, para que le reconozcamos como Señor de nuestras vidas? Cada uno tiene una experiencia personal con el llamamiento que recibió del Señor. Unos fue de una forma muy inmediata, muy rápida, pero en cambio otros quizá tuvieron durante mucho tiempo dudas y dificultades para creer y para aceptar que el Señor les estaba llamando. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios conmigo? Piensa por un momento. Tuvo y tiene y sigue teniendo. ¿Cuánta paciencia tiene Dios con cada uno de nosotros? La segunda puerta creo que me he pasado un poco. La segunda puerta no la vemos. Bueno, no está viendo ahí. Bueno, la segunda puerta es la puerta de la liberación, o al menos así la he mencionado, versículos de 10 al 12. Esa segunda puerta, que era la puerta de hierro que daba a la ciudad, la puerta principal, digamos, de entrada o salida a la cárcel, a la ciudad, era la puerta de la liberación. Es decir, por un lado hemos visto que la primera puerta, la puerta que nos separaba, la puerta del dolor, la puerta de la separación concretamente, quedó abierta, y ahora nos encontramos con una segunda puerta, la puerta de la liberación. La puerta de hierro que daba a la ciudad es esa puerta. Una vez más, la intervención de Dios dice que se abrió por sí misma. Es decir, no hubo nadie que la abriera, sino que automáticamente se abrió, sin ninguna intervención humana, salvo la de Dios. Era la puerta que daba a la ciudad. Antes de ello habían pasado por 2 guardias, la primera y la segunda, dice el versículo 10. Habiendo pasado esa segunda guardia, se encontraron delante de la puerta, que fue abierta de una forma automática y sin intervención humana. Esa es la puerta que nos da la libertad de la esclavitud del pecado. Si la primera puerta estaba ahogándonos por causa de nuestra rebelión con Dios, nos tenía amordazados, no éramos libres, esta segunda puerta nos está hablando de que hemos quedado libres de la esclavitud del pecado. Ya no estamos sujetos a estar viviendo en esta situación de separación de Dios, si nos abre la puerta de la liberación. Las 2 puertas, esta puerta y la anterior, nos mantenían sin libertad, y por nosotros mismos no teníamos la posibilidad de librarnos de ellas, igual que Pedro no tenía la posibilidad físicamente de librarse de los soldados que tenía a su lado, de salir de una forma personal y directa por esa puerta, si no hubiera sido por la intervención de Dios. Dios fue quien puso
solución al caos que estaba viviendo en ese momento, quien diera salida a la situación de Pedro, como dio salida también a nuestra situación. Y lo hizo no por nuestros esfuerzos, no por nuestra voluntad, sino por su gracia, por su amor y misericordia. Y ha hecho posible que las puertas que nos tenían atrapados fueran abiertas y nos dio la libertad. ¿Cuántas puertas no te ha abierto el Señor? ¿Cuántas puertas no nos ha abierto el Señor? Puertas que estaban cerradas, puertas que para nosotros eran imposibles de superar y que de forma milagrosa nos ha abierto delante nuestro, sin intervención humana, sin mi propia intervención, sino que Dios mismo ha solucionado, ha abierto esa puerta para que podamos transitar por ella. Esa es la experiencia que hemos vivido, que hemos experimentado. Esa es la experiencia que Pedro experimentó en ese momento y que buscando misterios podemos ver que misteriosamente esas puertas fueron abiertas por Dios y no por su voluntad, la voluntad de Pedro o tu voluntad o mi voluntad para poder superar esta situación. Y la tercera puerta que quería compartir y que encontramos en ese texto es la puerta de la Iglesia. Versículos 12 al 17 nos habla de esa tercera puerta. Hemos visto las dos primeras y ahora vamos a ver esta última puerta. La puerta de la Iglesia, a diferencia de las dos primeras que se abrieron, la puerta de la Iglesia, dice, permaneció cerrada. Era la puerta de la esperanza, la puerta del amor, de la comunión de los santos, la puerta del gozo, de la paz, donde encontrar paz y gozo, pero estaba cerrada. La puerta de la Iglesia estaba cerrada. ¿Os habéis preguntado por qué estaba cerrada esa puerta? ¿Habéis pensado por un momento por qué esa puerta permaneció cerrada durante un tiempo? Después se abrió, pero durante un tiempo estaba cerrada. Y la puerta de la Iglesia estaba cerrada porque quizá estaban mirando de puertas adentro. Quizá miraban de puertas adentro. La puerta estaba cerrada porque los que creían, los que estaban dentro, estaban encerrados en sí mismos, por miedo quizá, por situación de protección, pero estaban cerrados ahí en su reunión, posiblemente en su momento de comunión, en su momento de oración, porque estaban orando por Pedro y por otras cosas, pero también por Pedro, estaban encerrados en sí mismos. Era bueno que estuvieran orando, era bueno que estuvieran en oración, por supuesto que sí, era bueno y era necesario, pero cuidado, no podemos estar pensando en nosotros mismos. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos encerramos en nuestro entorno más próximo, en nuestro entorno más cercano, y nos olvidamos de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es salir, ir y puertas abiertas a las necesidades, en los problemas que nos rodean, de personas que están en esclavitud, que están viviendo en pecado, que están siendo arrastrados por esta situación de pecado. No podemos influir en la sociedad en la que estamos viviendo si nos encerramos en nosotros mismos. Rode, que es la chica que fue a la puerta que golpeaban la puerta, en lugar de abrirla, emocionada por saber y reconocer quién era Pedro, volvió adentro. Seguramente la misión que tenía encargada esa chica, esta persona, era estar pendiente de la puerta y de vigilar quién podía llegar, por si acaso venían soldados o querían algún mal para los que estaban dentro, ¿no? Dice que reconoció la voz de Pedro, ¿no? Pero en lugar de abrirle, dice, bueno, si es Pedro, es alguien por el que estamos orando, lo lógico es abrirle, dice que no abrió. Estaba preocupado por el servicio que le habían asignado, estaba preocupado por la misión que le habían encomendado. Tú vigila la puerta, controla la puerta. Esa actitud también existe hoy. Quizá estamos preocupados por lo que pasa en la comunidad. Y eso no es malo en sí. Pero quizá dejamos de preocuparnos por lo que pasa fuera de la Iglesia. Y estamos muy encerrados en que somos nosotros y debemos de cuidarnos entre nosotros, y eso es bueno, pero nos olvidamos que nuestra misión también es estar preocupados por lo que pasa fuera de la Iglesia. Algunos, y eso es una experiencia que yo he vivido, pasan tiempo contando que todas las ovejas estén en el redil, es decir, que todos los hermanos vengan regularmente cada domingo y que sepamos que están y de alguna forma
como digo yo, estamos contando ovejas. Y no nos preocupamos, o no hay tanta preocupación porque entren otros por la puerta al redil. Y no nos preocupamos que vengan otras personas para entrar en el redil. Gracias a Dios, en esta iglesia siempre hay algunas personas que se acercan, que escuchan, y eso no nos debe satisfacer, sino nos debe pensar que esa es la misión y que eso debemos de seguir haciéndolo. No solamente que entren, sino incluso también que podamos ir a buscarlas. Recordemos la puerta de las ovejas en Juan 10. Yo soy, dice el Señor, la puerta de las ovejas. Y el buen pastor su vida da por ellas. Y qué gráfico es, los que somos de ciudad no tenemos tan claro si no vemos imágenes, pero qué gráfico es ver cómo es un redil o cómo era un redil. Hoy en día quizá ha variado, pero en aquel tiempo rodeado, era un cercado de piedras en la que había una abertura donde el pastor pasaba, con las ovejas dentro, pasaba la noche vigilando que nadie entrara. En este caso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero no tanto por preservar, que también, las que habían dentro, sino también por permitir que otros puedan llegar. El buen pastor da su vida por las ovejas y él es la barrera protectora y al mismo tiempo también es la única puerta por la que aquel que quiera pueda llegar y entrar. Algunos piensan, o pueden pensar, que de afuera pueden venir problemas, y es verdad, puede ser que sí, seguro que sí, y prefieren mantener lo que conocemos y no vemos o no vamos a arriesgar con nuevas aventuras por si acaso. Entonces intentamos resguardarnos y proteger lo que tenemos para evitar que hayan problemas. Pero esa no es la perspectiva, no es la visión, no es lo que debemos hacer, mirar de puertas adentro, sino tener la perspectiva también de mirar hacia afuera y de ver las necesidades y los problemas que hay a nuestro alrededor en la sociedad en la que vivimos. Otro aspecto, o segundo aspecto que quería destacar es la puerta de la iglesia estaba cerrada porque no tenían mucha fe. Rode, esa muchacha, una sirviente, una sierva, es interesante que la única vez que se menciona por su nombre a esta persona, no se le menciona otra vez más en la Biblia, quizá era sin duda la responsable de la puerta. Ahora, ¿qué es lo que le dijeron a Rode cuando se acercó al grupo y le dijo Pedro está a la puerta, ¿no? Bueno, no la consideraron con mucho aprecio. Recuerdo que en el versículo 15 dice, estás loca. Esa fue la primera expresión, ¿no? Alguien que daba una buena noticia, como era Pedro está a la puerta, la consideraron como loca. O en otros dijeron, estás viendo visiones, es su ángel, no es Pedro, no puede ser Pedro. Pero no estaba la iglesia orando por la liberación de Pedro. Hemos leído en el versículo, no lo hemos leído, pero os lo he citado en el versículo 5. Estaban orando por la liberación de Pedro. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba pues la fe de la iglesia? ¿No nos pasa también a nosotros que oramos por cosas imposibles y oramos a Dios y cuando esas cosas se traducen en un hecho real, a veces no lo creemos o no pensamos que pueda llegar a pasar, aunque estemos orando por ello? No estamos muchas veces convencidos de que Dios pueda actuar de forma sobrenatural. Pensamos que Dios es previsible y os recuerdo, Dios es imprevisible en sus acciones porque según nuestro criterio queremos que sea de una forma, pero Dios puede actuar en cualquier momento de otra manera, de una forma sobrenatural. Y el tercer aspecto que quisiera destacar es que la puerta de la iglesia estaba cerrada porque no entienden o no entendían quién es el que gobierna. Y posiblemente nos pueda pasar también a nosotros o a las iglesias hoy en día. No entendemos quién es el que gobierna la iglesia. La iglesia no es mía, no es nuestra, no es del Consejo Pastoral. La iglesia es del Señor. La iglesia está gobernada por Dios mismo. Es Dios quien gobierna la iglesia, quien debe gobernar la iglesia. No tú ni yo, no nosotros, no el Consejo. Él es el Señor de la iglesia, no yo, no nosotros. Muchas veces actuamos como si la iglesia fuera nuestra y pensamos que es nuestra iglesia y decimos, voy a mi iglesia y nos encontramos en nuestra iglesia donde tenemos la reunión como en esta mañana. El Señor es el Dios de la iglesia y a veces lo olvidamos. Bueno, no, sabemos que es así,
pero en la práctica lo olvidamos. El Señor es el Señor de la Iglesia. El Señor es el que permite las cosas tal como suceden. Es verdad que tenemos una responsabilidad, es verdad que tenemos que utilizar nuestro criterio que hemos recibido del Señor en tantas y tantas ocasiones, ¿no? Pero no olvidemos que Él es el Señor de la Iglesia, que Él puede hacer y deshacer, que Él puede crear o no crear, Él puede traer o no traer. Siempre debemos de recordar esto. Por lo tanto, como conclusión, 3 puertas. Las 2 primeras fueron abiertas de forma milagrosa, como hemos visto. Dios fue el que intervino para que esas 2 puertas fueran abiertas. La tercera puerta tenía otro tipo de intervención. Dios podía abrirla, por supuesto, pero Dios dejó que fuera la Iglesia quien decidiera, quien abriera o no esa puerta. Era la Iglesia la que debía de actuar, era la Iglesia la que debía abrirla. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿De qué nos sirve este misterio de esas 3 puertas? Pues que debemos de estar atentos a lo que sucede fuera de la Iglesia. Que debemos de estar atentos a las necesidades de la sociedad que hay a nuestro alrededor, que hay en nuestra ciudad. Necesidades increíbles, necesidades de acompañamiento, necesidades de pensamientos que en muchos casos llevan al suicidio, de pensamientos de rechazo de Dios, de pensamientos de libertinaje, etcétera, etcétera. Tantas y tantas situaciones que vemos en el día a día, que vemos en nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en nuestra universidad, en nuestro entorno más próximo, más cercano. Debemos de estar atentos y tratar de presentar el mensaje de salvación, tratar de presentar el mensaje para aquellos que no conocen todavía al Señor. Y debemos de estar dispuestos a abrir nuestras puertas para que puedan escuchar, para que puedan recibir el mensaje de salvación. Ahora, permíteme que os presente con esto una última puerta, que no habla el texto directamente. Una cuarta puerta, podríamos decir. Esa puerta la he titulado La puerta de tu corazón. La puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 nos habla de un texto, ese texto nos habla acerca de yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo está la puerta de tu corazón? ¿Está abierta? ¿Se está abriendo a las cosas de Dios? ¿O está completamente cerrada a las cosas de Dios? Las puertas, como decía al principio, nos hablan de una actitud o una decisión. Una decisión de abrir o de cerrar, de mantener abierto o de ir abriendo o de mantener cerrado. Y ese versículo nos habla justamente de esto. El Señor está llamando a tu puerta. ¿Has experimentado la gracia de Dios? ¿Has conocido o conoces a Dios? Quizá estás cerca de conocer o te estás interesando por conocer, pero todavía no conoces quién es el Señor que llama a tu puerta. Quizá estás en ese proceso que puede ser corto o largo en el tiempo, no importa, pero estás recibiendo una llamada, algo que te está llamando, algo que te está diciendo quiero entrar en tu corazón, quiero transformar tu vida. ¿Cómo está tu puerta? ¿Está semiabierta? ¿Semicerrada? Es una decisión personal. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra situación, cuál es en el momento en el que cada uno de nosotros estamos, cuál es la acción que debemos de hacer. Si mantenernos cerrados para proteger lo que hay en nuestro interior, que es nuestro, que queremos mantener ese lugar cerrado para que nadie interfiera o nadie diga lo que estoy haciendo bien o mal, o bien estamos en la necesidad de abrir nuestra puerta para que entre aire nuevo en nuestra habitación, en nuestra casa. Hoy es el tiempo. Sigue siendo el tiempo. Todavía sigue siendo el tiempo, la oportunidad. Si estás en esta situación, en este momento en el que estás oyendo hablar de Dios, que estás acercándote a Dios, que te están hablando de Dios, que Dios está hablando a tu corazón, aunque tenuamente o quizá imperceptiblemente, pero algo está haciendo que tu mente y tu pensamiento se acerque a las cosas de Dios. Abre la puerta de tu corazón. No lo desprecies, no lo dejes para mañana, no lo dejes para otra oportunidad. Quizá no haya otro tiempo, otro momento. Quizá es el momento
en el que tengas que decirle: Señor, quiero que entres en mi vida, quiero que formes parte de mí, quiero conocerte más, quiero aprender de ti, quiero seguirte. Que el Señor nos bendiga, y ahora sí que os pediría que nos pusiéramos de pie y vamos a terminar este tiempo con una oración. Padre, queremos darte gracias por las experiencias que como cristianos vivimos, por las experiencias milagrosas que se han producido en nuestra vida, porque tú has abierto puertas en nuestras experiencias personales, individuales. Señor, queremos también como Iglesia tener nuestra puerta abierta para escuchar, para recibir, para hablarles de ti a aquellos que se acerquen. Oro por aquellas personas que puedan estar hoy entre nosotros y que están en esta lucha interior de qué hacer, si abrir su puerta, la puerta de su corazón, para escucharte claramente, para que tú puedas entrar en su vida, para que puedas transformarles. Oro para que esa sea una experiencia personal que cada uno viva intensamente en este día, si es tu voluntad, que puedas llegar al corazón de las personas que aún no te conocen. Y aquellos que ya te conocemos, que tú, Señor, nos renueves, que podamos abrir de nuestra puerta aún más de par en par, para que seas tú quien guíes, quien dirijas, que nos llenes de gozo, de bendición. Te damos gracias por esta Iglesia y por los proyectos de futuro y por las visiones, también por este nuevo espacio que se ha iniciado hoy en el SPY 360 con los hermanos y las personas turcas, y por otras visiones que puedan surgir en el futuro, que tú, Señor, nos ayudes a tener los ojos abiertos, las puertas abiertas, nuestra mente también abierta y nuestro corazón, por supuesto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.